Buenos días, amigos y amigas televidentes, un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo. Estamos iniciando Primer Plano Económico. Hoy tenemos un panel de lujo. En esta primera parte del programa nos acompaña el padre Fernando Cardenal, director nacional de la organización Fe y Alegría, una organización con muchísimos años en el país dedicada al tema de la educación. Y la doctora Josefina Vigil, igualmente especialista en temas de educación, quien trabaja también desde hace muchísimos años el tema, colabora con Fe y Alegría y con otros organismos, siempre dentro del tema de educación. Y precisamente para hablar del tema de educación. Fe y Alegría, a propósito del tema de educación, Fe y Alegría está cumpliendo 40 años, así es, padre, ¿verdad? Un gusto que nos pueda acompañar, padre, un gusto, Josefina, que nos puedan acompañar en el programa. Me siento honrada y agradecida porque pueden acompañarnos y compartir con los televidentes de Canal 15. Padre, el tema de la educación es un tema, yo le digo siempre a mis invitados y en mis discusiones con amistades, con gente de la empresa privada, del gobierno, es un tema transversal, o debería ser un tema transversal en este país. Desafortunadamente estamos a la cola, estamos rezagados en el tema de educación y en el tema de calidad. Y lo vemos cada año cuando los estudiantes, los bachilleres van a dar el examen a las universidades, pues digo yo, es como vergüenza ajena, pues, que nuestros hijos, nuestros conocidos, nuestros sobrinos, nuestros familiares den esos resultados tan lamentables. ¿En dónde está, Josefina, padre, dónde está el pegón en el tema de la calidad de la educación en este país? Porque es decir, está la educación pública, está la educación privada, pero ambos, pues, mis hijos estudiaron en el Calazán, un colegio al que yo quiero muchísimo. Yo creo que es un colegio de los más preocupados en el tema de la calidad de la educación. Sin embargo, no podemos decir que porque es escuela pública o porque es escuela privada estos tienen mejores resultados. La cuestión es pareja. ¿Dónde está el problema de la...? Es un problema nacional, es un problema del país y efectivamente nos impacta ver los resultados en las pruebas de ingreso a la universidad, pero este problema de calidad lo estamos viendo a diario, todos los días, en los miles y miles de muchachos y muchachas que no saben leer comprensivamente, que no pueden expresar sus ideas adecuadamente y finalmente en el desarrollo del país, un país en donde que se está vendiendo como su máxima atractivo es el bajo salario y no la inmensa capacidad de su población. Entonces nosotros necesitamos resolver ese problema para resolver el problema de desarrollo del país, porque como vos decís, la educación es transversal y es fundamental. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que nunca hemos priorizado la calidad de la educación entendida como la promoción de los aprendizajes necesarios en los niños y en las niñas. Nuestras prioridades como país han sido demasiado cambiantes, no han habido políticas educativas estables. Viene un gobierno y cambia completamente lo que hizo el gobierno anterior y así todos los gobiernos. Entonces, en lugar de ir acumulando un capital educativo, Nicaragua lo que ha ido es desperdiciando oportunidades y desperdiciando dinero. Los colegios y los maestros van dando bandazos de una prioridad a otra. El tema educativo tiene que ser un tema nacional, un tema de toda la sociedad y un tema de toda la política nacional y tiene que acompañar no el gobierno, sino el Estado. Aquí no vamos a resolver nada mientras nuestra política no sea de 50 años y todos los gobiernos, en conjunto con todos los sectores del país, vayan aportando a ella y nos centremos en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es aprender a leer comprensivamente, aprender a pensar lógicamente, aprender a expresar nuestras ideas por la vía oral y por la vía escrita, aprender a investigar. Estamos en el mundo de la información y la comunicación, fluye la información por internet, por los celulares, pero ¿qué hacemos con esa información? Esa información no es conocimiento, tenemos que convertirla en conocimiento y para eso necesitamos instrumentos como el método para investigar, el método científico que nos permitan que nuestra gente haga eso. Entonces, en lugar de estar priorizando la enseñanza de esas cosas que son las fundamentales, en los colegios estamos perdiendo el tiempo enseñando a los niños a memorizar cosas irrelevantes. Mientras no resolvamos ese problema, vamos a seguir teniendo estos resultados lamentables de los que hablas.
Padre, en los 80 Nicaragua tuvo el gran logro en el que usted estuvo al frente cuando la Cruzada Nacional de Alfabetización. Redujimos el analfabetismo al 12%, un logro de la revolución en ese momento, del cambio que estaba haciendo, que se estaba dando en el país y en el que Nicaragua estuvo en los foros mundiales precisamente por esos resultados. Sin embargo, ha habido un retroceso de los 80, es decir, 30 años después, 30 y pico años después, 35 años después, Nicaragua tiene un retroceso en la parte de educación, el analfabetismo, es decir, se descontinuó incluso desde el Ministerio de Educación un departamento que tenía que ver con educación de adultos. Este señor Pineda, ¿verdad?, muy reconocido en esta parte. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es su apreciación? ¿Por qué han pasado? Esa maravilla de la Cruzada de Alfabetización se hizo fundamentalmente por el heroísmo de los brigadistas de entonces. Eso es lo fundamental. La Yossi alfabetizó también. Entonces, por el heroísmo, la entrega, la mística, el compromiso de ustedes, ¿verdad? Pero también tenemos que señalar que hubo en ese momento un gobierno que tuvo una decisión política de que eso se hiciera. Ahí me dijeron, nos comprometimos en la montaña con los campesinos a alfabetizar en cuanto llegaran a poder. Llevamos 7 días, hay que comenzar ya a cumplir la promesa. Había una decisión política y era una cosa muy difícil, porque a mí me dijeron, hay que hacer esto, me dieron la orden, pero no me dieron dinero, no había dinero. Somoza se llevó todos los dólares del país, pero había una decisión política, aunque no haya dinero, esto hay que hacerlo. Entonces yo digo que ahora no hay esa decisión política de hacer todo lo que está diciendo la Josefina. Entonces hubo una decisión, pase lo que pase. Por encima de todas las dificultades, esto se hace. Ahora, tenemos nosotros problemas bien graves, como lo ha señalado Josefina, ¿verdad? Pero no hay una decisión política de hacerlo. En los últimos 4 años, el presupuesto de la educación respecto del Producto Interno Bruto ha bajado 4 años seguidos. Es una tragedia. Vamos para atrás. En vez de aumentar, ha bajado. Vamos para atrás, sí. Mire, Costa Rica comenzó a invertir en serio en la educación a finales del siglo XIX. Nosotros estamos en el 21, no hemos comenzado a invertir en serio. Ahora, aquí no hay 500,000 de costarricenses trabajando. Hay 500,000 allá en Costa Rica. Aquí no se ha comenzado a invertir en serio y, como dice la Josefina, no se van a resolver los problemas del país, el problema del desarrollo, mientras no se invierta en serio en educación. Se necesita una decisión política, darle prioridad a la educación. Hay un informe de competitividad mundial del Foro Económico Mundial que dice que los pilares del desarrollo consideran en el tema de educación la educación primaria y la educación superior. Y ponen el ejemplo de Costa Rica a la cabeza en América Latina en el puesto número 20. Y Nicaragua aparece en el puesto número 107 en América Latina. Digo, ese es un reflejo de que las estadísticas y las mediciones y los parámetros que se utilizan es un reflejo de cómo está la situación en el país. Si tenemos un problema económico real en este país, con un crecimiento del 4.2, del 4.5, dependiendo del organismo, ¿verdad?, que da los datos. Y como decía el padre, hay un presupuesto que en los últimos 4 años ha retrocedido, ha disminuido en vez de aumentarse. Entonces, tiene que ver la situación económica, Josefina, tiene que ver en que los maestros no tengan un mejor salario, que es un incentivo. Es decir, a la hora que vos caminás 2 kilómetros en una escuela rural para llegar hasta el aula de clase, es decir, es un incentivo que yo tenga un buen salario. Pero si no tengo un buen salario, bajo lluvia, bajo sol, bajo condiciones de seguridad probablemente frágiles en el campo, no tengo un salario que me levante todos los días y me diga, sí, yo voy a ir a dar clases. Es decir, hay un montón de factores.
¿Son estos factores, sí, los que determinan o los que influyen en la calidad de la educación? Hay un conjunto de factores, porque la educación es un sistema, no podemos hablar de un solo factor. El factor de los recursos es fundamental, pero no es el único factor. Pero si no tenemos recursos, no vamos a poder resolver los siguientes problemas, porque el sistema educativo pues interfiere en un conjunto de elementos. ¿Qué pasa con el tema efectivamente, en Nicaragua lo que tenemos es un círculo vicioso de la calidad de la educación. Tenemos una calidad deficitaria que produce, que hace que los estudiantes que salen de ese sistema salgan sin haber construido sus aprendizajes fundamentales. Esos estudiantes son los que ingresan a la universidad y a la escuela normal. La universidad y la escuela normal no resuelve esos problemas de base. Muchas veces los agrava, porque la universidad y la escuela normal también tienen problemas de calidad muy importantes. Estos maestros que salen de la universidad y de la escuela normal salen con esos problemas de calidad, ingresan a la profesión docente y reproducen sus problemas de calidad en los siguientes estudiantes. Entonces hay un círculo vicioso, hay una reproducción de los problemas educativos que repercute en una reproducción de la pobreza, porque el tema de la pobreza, el tema de la educación, el tema de la ideología, todo está íntimamente vinculado. Entonces, obviamente, la educación que tenemos está reproduciendo la pobreza y está reproduciendo la desigualdad en Nicaragua. Ahora bien, nosotros, los educadores y educadoras, hemos hecho distintos estudios y tenemos una propuesta muy clara y decimos, el círculo vicioso de la calidad de la educación se puede romper por la vía de los maestros. Nosotros necesitamos formar maestros de calidad y necesitamos ofrecerle a ese maestro formado con calidad una carrera de calidad y unos salarios de calidad que hagan que se mantenga y que mejore el sistema educativo. Mientras eso no suceda, la situación se va a seguir reproduciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos salís de la universidad, de la secundaria y decís, quiero estudiar para maestro. Sin embargo, si estudio para maestro me voy a morir de hambre toda mi vida, porque los salarios, un profesor gana menos que el promedio de un trabajador de la construcción. Mientras en Finlandia, el mejor sistema educativo del mundo, sí, los maestros son los que mejor ganan, en Nicaragua un maestro gana menos que un trabajador de la construcción, que probablemente no tuvo que hacer los estudios que tuvo que hacer un maestro para llegar a su profesión. No digo que los trabajadores de la construcción no deban ganar bien, pero los maestros deben ganar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, como te digo, es un sistema. Necesita recursos, pero necesita un compromiso serio de mejoramiento de todo. En América Latina hay tendencias educativas que dicen, necesitamos comenzar el tema docente por la selección. Necesitamos que ingresen a la profesión los mejores estudiantes de cada generación. Pero ¿cómo va a querer el mejor estudiante de esa generación entrar al magisterio cuando no tiene una carrera interesante? Porque el magisterio, la única manera de que puedas ganar mejor y puedas tener más responsabilidades es saliendo del aula de clase. Es decir, si vos, maestro, querés tener carrera, tenés que ser director y después técnico y después llegar al ministerio. Esa es una cosa terrible para la educación. Nosotros necesitamos que el buen maestro haga carrera en el aula de clase, porque necesitamos que los mejores se queden en el aula. Ahí es donde todo sucede o donde nada sucede, en el trabajo con los estudiantes. Entonces, ahí hay un tema muy serio que tiene que ver, como dice el padre, con el financiamiento. ¿Qué pasa? Nicaragua ha crecido estos últimos años. Podría invertir más. El problema es que las prioridades de este país no han estado, salvo durante la cruzada de alfabetización, ni están en la educación. En este país las prioridades están en otro lado, y si no, veamos el presupuesto de la República, en dónde se invierte más. Esas son las reales prioridades de un gobierno, independientemente de lo que el gobierno diga. Ahora, quiero decir dos cosas más, discúlpame. Una tiene que ver con el momento estratégico que Nicaragua está viviendo. Nosotros ya ingresamos hace unos años en una etapa que se llama la etapa del bono demográfico. Esa etapa le ayudó a los países del sudeste asiático a crecer impresionantemente en calidad de vida. Para ponerte un ejemplo, Corea del Sur y Nicaragua, en la década de los 70, Nicaragua estaba mejor que Corea del Sur. Gracias a los esfuerzos educativos y de mejorar la calidad del trabajo que hizo Corea del Sur, aprovechando su bono demográfico, ahora nosotros estamos a años luz atrás de Corea. ¿Qué es lo que pasa? Aprovecharon el momento en donde las familias tienen menos dependientes y por tanto más gente que puede trabajar. Pero eso solo se soluciona si esa gente que puede trabajar consigue empleos de calidad, sea porque otro se los dio o sea porque ellos construyeron su propia empresa, emprendedurismo. Si nosotros no logramos eso,
va a pasar lo que está pasando en Nicaragua. Cuando estudiamos qué está pasando en Nicaragua con la juventud, acaba de salir un estudio del estado de la región que se puso en el INCAE hace un mes. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que es cierto que en todo Centroamérica se han disminuido en los últimos años el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan. Pero ¿cuál es la diferencia de Nicaragua? Sí, los ninis se han disminuido. Pero ¿qué pasa con Nicaragua a diferencia de los otros países? En Costa Rica se han disminuido porque se incrementó la cantidad de estudiantes que solo estudian. En El Salvador también. Pero ¿qué pasa en Nicaragua? Se disminuyeron los ninis porque incrementó la cantidad de jóvenes que solo trabajan. Es decir, video que hizo Calé, la producción Calé sobre el bono demográfico. Hay más gente trabajando, pero empleos precarios, zona franca, empleos que no permiten ahorro, economía informal que no permite cotizar al seguro social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos muchachos están perdiendo el momento de estudiar, no se están calificando, tienen un empleo de bajísima calidad que les está resolviendo que coman hoy, claro, pero está planteándole un problema muy serio a ellos, a su familia y al país, porque dentro de unos años, dentro de 20 años que nos falta para terminar el bono, vamos a tener una población envejecida, sin ahorros y sin cotización al INS. O sea, esto va a ser una bomba de tiempo. Entonces, a mí esto me preocupa mucho. Todos los países están reduciendo los ninis para aumentar a los que solo estudian, y nosotros estamos reduciendo a los ninis para aumentar los que solo trabajan en esos empleos precarios. Entonces, ojo, porque este país está yendo rápidamente hacia una inmensa bomba de tiempo. Y el último tema que te quería decir es, veamos lo que es el país educado del que hablaba el padre. Ahorita con el Mundial se ha destacado muchísimo la calidad de la educación del equipo de fútbol de Costa Rica. Y se dice que el juego que ellos están haciendo ahorita, juego de equipo, ese juego que ha sorprendido a todo el mundo, ha sido posible porque todos los futbolistas son de los más educados de todos los equipos. Es decir, hasta en el fútbol interviene la formación que estos jugadores han logrado recibir. Eso es lo que Nicaragua necesita hacer. Con estos planteamientos de Josefina, padre, vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, ya sabemos lo que los especialistas como Josefina y otra serie de personalidades y personas en este país preocupados en el tema de la educación y que están trabajando en el tema de educación, ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos dónde nos chima el zapato. La cuestión ahora es cómo vamos a solucionar esto. Como dice Josefina, en 20 años el bono demográfico se perdió. Y como dice Josefina, es una bomba de tiempo. Es decir, ¿qué va a pasar? Pues a mí me preocupa, te preocupa a vos, le preocupa a usted. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles deberían de ser? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? O la gente, el Estado, ¿qué es lo que debería estar haciendo? Yo quiero su opinión al respecto después de una breve pausa. Estamos conversando con el padre Fernando Cardenal, director de Fe y Alegría, y la doctora Josefina Vigil, especialista en el tema de educación, a propósito de un tema que nos preocupa, yo creo, a la gran mayoría de los nicaragüenses, porque estoy segura que también hay gente que el tema de educación le vale, porque estamos donde estamos, precisamente porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Una pausa y regresamos. Solo Rexona tiene Motion Sense, tecnología que se activa con tus movimientos. Más te mueves, más te protege. Haz más. Rexona no te abandona. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos.
Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el padre Fernando Cardenal, director de Fe y Alegría, y la doctora Josefina Vigil a propósito del tema educación. Padre, ¿qué con este panorama estamos claros las oportunidades que tenemos como país, como jóvenes, el bono demográfico, de aprovecharlo? ¿Qué pasa si dentro de 20 años perdimos el bono demográfico y Nicaragua está, pues, es decir, estamos esperanzados a los megaproyectos, como me decía alguien el día de hoy, Tumarín, que no termina de arrancar, el canal, ¿verdad?, que ya probablemente ya se conoce la ruta, ya se va a dar a conocer la ruta en los próximos días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros sectores, como el caso de la educación, nuestros jóvenes, es decir, un país educado tiene mejores oportunidades, mayores oportunidades de crecer. ¿Cuál debería de ser la solución? ¿Qué es lo que deberíamos hacer todos? Y yo digo, ahí nos incluimos todos los nicaragüenses, una preocupación que no solamente se la debemos a una responsabilidad del gobierno, del Estado, una responsabilidad, y cuando es el Estado somos todos. Entonces, todos tenemos que estar preocupados qué es lo que está pasando con nuestros chavalos en el tema de educación. Quiero contestarte inmediatamente y luego hacer una referencia a la bomba de tiempo de que habla la Josefina. Sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero una muy importante es lo que vos estás haciendo ahorita: crear conciencia del problema. Hay mucha gente que no ha pensado en este problema en el país. Entonces, lo que vos estás haciendo en este momento es ayudar a que más gente tome conciencia de este problema. La Semana Mundial de la Educación, que se celebró hace pocas semanas, ¿verdad?, que fue sobre la educación inclusiva, Eduquemos, Fe y Alegría y un otro organismo, organizamos una marcha en Managua para hacer conciencia. Sí. Yo dije ahí, hay 25,000 niños con alguna discapacidad, como dice ahora, con capacidades diferentes. Si aquí hubiera 25,000 familias exigiendo educación para sus hijos, otra cosa no pasaría. Hubo bastante gente, pero si los 25,000 padres y madres de familia, de esos 25,000 niños que están fuera porque tienen alguna discapacidad, estuvieran ahí en esa marcha, otra cosa pasaría. Entonces, si el país entero se toma en cuenta esto y hacemos algo, vamos a resolver los problemas, porque se trata de una decisión política. Es posible solucionarlo. Los economistas independientes nos han dicho que se puede actualmente dedicar el 7% del Producto Interno Bruto en la educación no superior. Y aquí se está dedicando el 3 punto y pico %. En Zimbabue, en África, se dedica el 6%, en Bolivia el 6%, y aquí el 3 y pico. Nosotros hemos propuesto la meta del 7%. Se puede, hay que hacer conciencia. Eso que dije de los padres de familia hubiera sido decisivo para la educación inclusiva. El tema de la bomba de tiempo. Mira, aquí hay cifras diferentes sobre cuántos niños y niñas están fuera del sistema educativo. A mí el ministro de Educación, Miguel de Castilla, me dijo que había 500,000 fuera del sistema educativo y 500,000 más en situaciones de educación muy frágiles, donde no había futuro. Entonces, según él, en ese momento había 1,000,000. Esa es una bomba de tiempo. Esos jóvenes, cuando lleguen a los 17 y 18 años, no van a tener más que 2 alternativas en este país. Sin educación no tienen futuro. Irse a trabajar a Costa Rica, que es muy malo para ellos, o Estados Unidos, peor. Sí. Otra alternativa, quedarse en el país, en la delincuencia, en la venta de drogas, que es muy malo para ellos y para todos nosotros. Esa es la bomba de tiempo. Cuando ellos llegan a esa edad, sin futuro, van a atacar. Si el hermanito se enfermó, la mamá no trabaja, está sin marido,
él va a atacar para comprar la medicina. Si una compañera tiene 18 años y quiere vivir con ella, en su casa viven 3 familias, un cuarto le cuesta 500 cortos, el agua, la luz, la comida, quiere vivir con su compañera, va a atacar. Esa es la bomba del tiempo. Las madres no van a venir de Guatemala, Honduras, van a subir de aquí, de esa gente sin futuro. Entonces, alguno de los que nos está oyendo no tiene corazón, conciencia para decir hay que apoyar la educación del país, que por lo menos va por miedo, para defenderse de la inseguridad que vamos a vivir nosotros cuando esos jóvenes no tengan más alternativa que atacar. Y a propósito de lo que se está haciendo, padre, Fe y Alegría cumple 40 años de labor en el país. Pues yo creo que Fe y Alegría no necesita que digamos mucho de lo que hace, porque todos sabemos la labor que hace. Cuéntenos qué es lo que en estos 40 años han sido los mejores logros, los proyectos que impulsa Fe y Alegría. 40 años cambiando vidas. Sí. La calidad de la educación es nuestra principal preocupación. Calidad de la educación. No queremos una educación pobre para los pobres, sino una educación de calidad que cambie vidas. Entonces, lo fundamental es que llevamos 40 años en Nicaragua cambiando vidas a través de todo lo que estamos haciendo por la calidad de la educación. En 2 minutos te leo una pequeña carta de un NATRA. Los NATRA son los niños trabajadores de la calle. Sí. ¿Verdad? En Estelí tenemos nosotros una escuela que también ahí hay atención a niños de la calle. Y un niño de la calle le escribió a la directora esta carta hace 2 años. Hola, soy, dice su nombre, exalumno del Colegio Belén Fe y Alegría. El motivo de esta carta es para agradecerle al colegio por las cosas que me enseñó. Gracias a eso hoy tengo una mejor vida. Les puedo decir que el día de hoy estudio 3er año y trabajo en una empresa. Les agradezco por la clase de computación, que gracias a eso estoy becado en un curso de operador de computación. Gracias a la clase de costura he podido trabajar en un taller de zapatería y me fue muy bien porque he podido usar las máquinas muy bien. Les agradezco por las buenas costumbres que me enseñaron. Gracias a eso hoy respeto lo ajeno, respeto a las personas mayores y se puede decir que soy una persona honrada. Les agradezco por la clase de religión que me sirvió mucho en mi vida diaria. Gracias a esa clase, cada día que me levanto y me acuesto, le agradezco a Dios por un día más en mi vida. Sin nada más que decirle, me despido de ustedes bien agradecido. Esto es cambiar vida. Y me dice la directora que este chavalo dedica 2 horas diarias a trabajar con un pequeño grupo de niños que le pega para sacarlos del vicio. 2 horas diarias. Él está replicando, está él vino de la calle. Lo que, claro. A lo mejor fue le pega, eso no lo sabemos. Pero fue niño de la calle, recibió educación. Ahora está en 3er año, está trabajando y está ayudando a otros chavalitos a salir del vicio de la le pega. Esto es cambiar vida. 40 años cambiando vida. Esto solo se logra con una educación de calidad, donde entran todos esos elementos. Entran los valores, la educación religiosa, con los valores cristianos y humanos, la educación técnica, ¿verdad? El que pudo él, dijéramos, tener ambición de desarrollarse al máximo, porque eso también es educación de calidad, desarrollar todas las cualidades. Nosotros lo hacemos a través de festivales de poesía, de teatro, de dibujo, de oratoria, con las comisiones de medio ambiente, educación sexual, cultura, deporte, desarrollar al máximo las cualidades con que nacieron esos niños y esas niñas. Esto es cambiar vida. Que si no les dan las oportunidades, 40 años cambiando vidas. Sí, claro. Y en sectores muy pobres, porque si vos estás en un colegio privado donde los niños llegan bien desayunados y tienen en su casa computador, enciclopedia, estos niños llegan a veces sin desayunar, se marean a veces en la clase. Calidad de la educación ahí es un reto muy grande, pero lo estamos haciendo. ¿Cuántos proyectos tiene Fe y Alegría de este tipo? Bueno, exactamente no, pero lo que te puedo decir es que los principales proyectos están centrados en capacitación de los maestros. No solo en nuestro colegio, lo estamos haciendo en 77 centros educativos del Ministerio de Educación. A eso me refería. En todo el país. O de centros comunitarios, preescolares comunitarios o colegios del Ministerio de Educación. Acabamos de ganar una licitación del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos
para capacitar a 1.000 maestros en preescolar, que es una educación fundamental. Claro. En la zona seca, en Madrid y alrededores, en zonas muy pobres. Capacitar a 1.000 maestros. Estamos dando saltos, avanzando en ese aspecto que Josefina insistía, la capacitación de los maestros. Comenzar con preescolar, pero nos sentimos muy satisfechos porque sin hacer lobby en la embajada, ni tener gente que nos apoyara en Estados Unidos, nos escogieron para capacitar a 1.000 maestros. Un proyecto muy lindo. Definitivamente. Y a propósito de presupuesto y de plata, padre, ¿cómo consigue fondos? ¿Cómo capta fondos Fe y Alegría? ¿De qué se mantiene Fe y Alegría? Bueno, mira, nosotros nos manteníamos de la cooperación española, la Agencia Española de Cooperación Internacional. El año pasado, por la crisis española, el gobierno español retiró el 77% de los fondos de cooperación internacional. Para nosotros fue un golpe muy serio. Hemos luchado como gato panza arriba para conseguir fondos. Este mes de junio, te cuento nada más, dijéramos algo muy bonito este mes de junio. Vino Hernaldo Zúñiga a cantar para Fe y Alegría. Sí. Bueno, pero no solo nos dejó el dinero de la central del teatro, dejó una estela que va por aquí. Primero, me escribe diciendo que el recibimiento que le hicieron en el colegio Roberto Clemente de Ciudad Sandino nunca lo olvidará en su vida. Echamos al colegio por la ventana, se fue feliz. Y me dice, ahora voy a conseguir donantes en México entre mis amigos. Dentro de un mes voy a cantar a España, y en España tengo amigos, y también voy a buscar en España. Pero dejó una estela en Nicaragua. Me dice nuestra gran cantante Norma Elena Ganeda, quiero organizar un concierto con cantantes nicaragüenses a favor de Fe y Alegría. Me llama la Salvadora Nava, la directora de la editorial de Namá, 2 días después, y me dice, quiero organizar un recital de poesía. Ya hablé con la Yoconda Vélez y está encantada la Yoconda, va a ser recital. Pensamos hacerlo tal vez en la Alianza Francesa, ¿verdad? Luego me dice el director de Hispamer, Santiago, me dice, Fe y Alegría, en una reunión de Eduquemos, delante, hay que apoyarlo porque es una obra muy buena. Quiero hacer un concierto en noviembre, que es el aniversario de Pablo Antonio Cuadra. Quiero hacer un concierto en el parqueo, ahí alcanzan 1.000 sillas, a beneficio de Fe y Alegría. Todo esto creo yo que fue por el ejemplo de Hernaldo, pues. Claro. Tanto la como dice usted. Entonces ya tenemos 2 conciertos y un recital de poesía que quedó como estela que fue dejando Hernaldo. Estamos muy contentos. Eso es lo que estamos haciendo, buscando otras alternativas al dinero español. En nuestros últimos segundos, Josefina, ¿cuál sería tu mensaje a los televidentes, a los hacedores, a los tomadores de decisión de este país en el tema de educación? A lo inmediato, ¿qué deberíamos de hacer en este país? Lo más importante es que ya sabemos lo que hay que hacer, no lo vamos a ir a buscar en la luna. Lo primero que hay que hacer es hacer que la política educativa sea una política de país, no de gobierno. Dejar de hacer politiquería con la educación. Eso es lo más importante. Aquí tenemos un problema muy serio que está poniendo en riesgo el presente y el futuro de este país, así hay que verlo, con los datos que les daba antes de los jóvenes que solo están trabajando ahora. El futuro de este país está en riesgo completamente. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, que la política educativa tiene que ser consensuada, tenemos que tener claridad de hacia dónde queremos que el país vaya. Te voy a poner un ejemplo, la Ley General de Educación que existe en este país, muy deficiente por cierto, pero es el marco regulatorio que tenemos, establece para Nicaragua únicamente 7 años de escolaridad obligatoria. Es el único país de América Latina que tiene como tope máximo 7 años de escolaridad, cuando todos los países hemos avanzado a los 12 años de escolaridad, porque la CEPAL ya lo estableció muy claro. Hay un umbral educativo mínimo para que las personas logren trabajos que los mantengan fuera del nivel de pobreza, y ese umbral educativo es de al menos 12 años de escolaridad. Estamos muy atrás de eso. Más allá de lo que digamos, en Nicaragua solo son obligatorios tercer nivel de preescolar, que tiene una tasa neta de escolaridad menor de 60%, o sea, solo 60 de cada 100 van, que no estamos alcanzándolo, y los 6 años de la primaria, 0 secundaria, 0 educación técnica. Necesitamos más financiamiento para la educación técnica que necesita en Nicaragua mejorar su calidad, también necesita ampliar su oferta. ¿Cuánto del presupuesto de educación se invierte en educación técnica? 0. La educación técnica se mantiene con el 2% que aportan las empresas. No es suficiente. Sí.
Entonces, Nicaragua necesita revisar como país qué es lo que quiere de cara al futuro y trabajar en función de eso. Tercero, tenemos que generar conciencia sobre lo que es calidad de educación. Y calidad de educación está vinculada a lo que hablamos antes, a calidad de los aprendizajes que posibiliten a las personas crear sus propios empleos u obtener empleos de calidad y hacer que mejoren sus vidas, las vidas de su familia y las vidas del país. Porque mientras la gente no mejore su vida, no va a mejorar la comunidad y no va a mejorar el país. Este país no se va a desarrollar con una élite millonaria. En Nicaragua da vergüenza, hay 200 personas que tienen más de 180 millones de dólares y una inmensa cantidad de gente que no tiene nada. Eso no es desarrollo sostenible para el país. Eso no va a hacer que este país se desarrolle. Este país se va a desarrollar el día que todos los nicaragüenses y las nicaragüenses tengamos las habilidades para ser los creadores de nuestros propios empleos, en donde veamos oportunidades de negocio y oportunidades de desarrollo en nuestra comunidad, en donde no solo estemos esperando que alguien nos dé un empleo en un lugar con aire acondicionado, sino que seamos capaces de ver en nuestra realidad las posibilidades de cambio. Si mi papá tiene una parcela de tierra y siembra yuca, ¿cómo la educación me aporta a mí las herramientas tecnológicas necesarias para, además de producir yuca, producirla mejor, producirla más, tecnificarla, darle valor agregado, esa exportarla? Comarca ya no es lo que era antes, sino que ahora va a ser una comarca distinta. Pero ahora vos le decís, en Leche Cuago, por ejemplo, en Fe y Alegría, donde trabajamos, les decís, hagamos un técnico, y te dicen, no, si de técnico yo le voy a enseñar a mi hijo lo mismo que yo sé, yo necesito que le enseñen otra cosa. No, la educación casualmente es cambio, es enseñar cómo cultivar esa parcela, pero con un valor agregado que haga que esa parcela cambie y que las vidas de las personas que viven ahí cambien. Eso es lo que necesitamos exigir de la educación. Y entonces a mí el tema es, no nos conformemos con cualquier educación. En Nicaragua, los y las nicaragüenses se están conformando con cualquier educación, con un certificado que no sirve para nada. ¿De qué me sirve tener colgado en la pared de mi casa un título de licenciado cuando el único trabajo que encuentro es de trabajador de la construcción, o me tengo que ir a Costa Rica a trabajar en las cosechas porque no encuentro ningún trabajo? El diploma no puede ser la meta. Tenemos que exigir una educación que nos permita cambiar nuestras vidas, mejorar nuestras vidas, las de nuestras comunidades y las de nuestros países. E insisto, sabemos lo que hay que hacer. En términos pedagógicos sabemos hace 200 años lo que hay que hacer. El tema es de voluntad política y el tema es de consenso y de que nos dejen hacer lo que hay que hacer en este país. Un honor de Fe y Alegría es que la Josefina es miembro de la Junta Directiva de Fe y Alegría. Tenemos gente muy buena, pero ya que está ella aquí, agradecemos el trabajo que hace desde la directiva de Fe y Alegría de Nicaragua. Gracias, Josefina, gracias, padre. Gracias a vos por traernos. Un gran gusto, un honor haberlos tenido aquí en el programa. Te felicitamos por este tipo de programas. Muchas gracias, padre. Importantísimos para el país. Aquí tienen a la orden, este es un espacio que tienen, esta es su casa. A ustedes, amigos televidentes, hacemos una breve pausa. Cuando regresemos estaremos conversando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa acerca de ese encuentro en Washington, en el Consejo de las Américas, en el que estuvo presente Nicaragua, en la persona del doctor Francisco Aguirre, el presidente del Consejo, José Adán Aguirre, y el secretario presidencial para asuntos de inversión, el general en retiro, Álvaro Baltodano. ¿Qué fue lo que pasó en este foro? Tenemos que ir más a Washington. Todo esto nos va a contar, nos vamos a platicarlo con el doctor Aguirre Sacasa. Una pausa y regresamos. Solo Rexona tiene Motion Sense, tecnología que se activa con tus movimientos. Más te mueves, más te protege. Haz más. Rexona no te abandona. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos.
Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Ya nos acompaña en esta segunda parte del programa otro invitado de lujo, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Estuvo participando en el Consejo de las Américas, en este foro importantísimo en Washington, en el que estuvo el general en retiro Álvaro Baltodano como secretario presidencial para el tema de las inversiones, José Adán Aguirre, presidente del COSEP, y el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Buenos días, doctor, un gusto que nos pueda acompañar como siempre. Usted sabe que esta es su casa. Teníamos rato de no platicar, pero como le dije a usted por correo, no quiero dejar pasar más tiempo de qué fue lo que pasó en ese foro, doctor, porque he oído su opinión en estas últimas semanas, en otros espacios, en otros medios de comunicación, y yo quería oír de viva voz cuál era el objetivo de ese foro, pero más que todo, cuáles fueron los resultados. ¿Qué fue lo que pasó ahí, doctor? ¿Qué es lo que podemos esperar los nicaragüenses de esos foros? Bueno, yo tal vez comenzaría, sí, además de agradecerte a vos por haberme invitado a tu programa, decirte que el objetivo global, lo que motiva, hasta donde yo entiendo, el COSEP y empresarios nicaragüenses a tener este tipo de encuentro con el sector privado norteamericano, inversionistas importantes norteamericanos en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, políticos, miembros del Congreso, miembros de tanques, como dicen ellos, tanques de pensamiento o centros de pensamiento, era tratar de alguna manera de iniciar un diálogo más intenso, más creíble con los Estados Unidos y con la capital norteamericana de Washington, en donde se toman la mayoría de estas decisiones. Yo creo que había una percepción en el COSEP y tal vez en el propio gobierno de que había que hacer un cabildeo más intenso, pero a la vez más inteligente en Washington. Ese es un problema que han tenido todos los países latinoamericanos. Quiero que sepas, yo sí, que lo sepan los televidentes de tu programa, que en general Latinoamérica ya no es una prioridad para los Estados Unidos. Hace muchos años. Solo está en la pantalla radar norteamericano cuando ocurren tragedias como esta cuestión humanitaria en la frontera sur, que han llegado miles y miles de niños, muchas veces ni siquiera acompañados, de países centroamericanos al norte nuestro, ¿verdad? De El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Seguramente hay algunos nicas ahí, pero la vasta mayoría vienen de esos tres. Entonces, cuando yo estuve en Washington, en mi última visita, me dijeron varios amigos que tengo en el Senado y en la Cámara de Representantes de que realmente Latinoamérica no era prioritaria y que en parte eso era porque los latinoamericanos no hacíamos actos de presencia, no explicábamos nuestra realidad en los Estados Unidos. Tal vez ese comentario, que en su momento se lo puedo haber hecho a gente del COSEP, los motivó a ellos, al igual que otras consideraciones, subirle un poco el perfil, no a toda Latinoamérica, pero sí a Centroamérica en general y en particular a Nicaragua. Entonces ese era el objetivo, ¿verdad? Empezar, poner un pique en Flandes, ¿verdad? Sí. Se consideró también que en el pasado tal vez no tenía la credibilidad necesaria en las misiones que se mandaban, porque con algunas excepciones eran siempre o personas del COSEP o personas del COSEP con representantes del gobierno. Entonces nuestra realidad es compleja, yo sí.
nuestra realidad entre los círculos latinoamericanistas es vista y es conocida. Entonces llegaban personas que a lo mejor te contaban lo bonito de Nicaragua, pero no la visión global que tenía del país, y que el dejar fuera a alguien que de la oposición y que tiene otra visión de los desafíos del país, de la realidad del país, le restaba un poco de credibilidad a esas misiones. Esa es mi interpretación. Yo lo que te puedo decir a vos es que me invitaron empresarios a ir a esta reunión, y que a mí no me dijeron lo que yo tenía que decir, ni los temas que yo debería de abordar, pero tenía bien claro que el valor agregado mío era llevar la perspectiva serena, no apasionada, no llegaba en plan de atacar a Álvaro Altoano, por ejemplo, sino que de complementar la visión que le está dando de Nicaragua y la visión que está dando José Adán Aguirre con una visión diferente, que abordó esencialmente temas de institucionalidad y gobernabilidad con total y completa libertad y franqueza. Doctor, esto tendrá que ver, es decir, oyéndolo a usted, esto tendrá que ver con estos grandes temas o proyectos económicos que Nicaragua está impulsando, en el que no se han puesto todas las cartas sobre la mesa, y que me recordé en una de las participaciones suyas aquí en el programa, que precisamente ese sábado que usted vino estaba reunido Barack Obama con el presidente chino, ¿se acuerda? Sí. Entonces, se dice, ¿verdad?, aunque no está muy claro todavía, que la cuestión del canal tiene que ver con el gobierno chino, que quien está detrás de todo esto es el gobierno chino. Y precisamente aquella misión que fue José Adán y un grupo de empresarios, presidentes de cámara, fue precisamente a China, con el tema del canal, y que se iban a reunir con Wang Jing, etcétera. Entonces, digo yo, tal vez probablemente esto tiene que ver, estas preocupaciones, estos foros, estas reuniones con empresarios norteamericanos, con gente en el que las opiniones pesan sobre los políticos en Washington, tendrá que ver con temas como el canal o la posible construcción del canal en Nicaragua. Mira, yo sí, es muy interesante y muy oportuna tu pregunta. En las presentaciones que cada uno de nosotros hicimos, que solo duraron 5 minutos, que ya es meterte pues en una camisa de fuerza, ¿verdad? Porque la idea era tener un diálogo, pregunta, respuesta, comentario, más otros 5 minutos del moderador, que es el vicepresidente ejecutivo del Consejo de las Américas, y un operador político demócrata de importancia en los Estados Unidos, demócrata en el sentido del Partido Demócrata. Sí. Surgió 2 veces el tema del canal, y en ambos casos lo mencionó Álvaro Altoano como una suerte de proyecto que podría transformar a Nicaragua. No hubo resonancia. Y no solo a Nicaragua. Bueno, pero principalmente a Nicaragua, ¿verdad? Sí. Para nosotros esa es la razón de estar interesado en el canal. No hubo resonancia en cuanto a eso, ¿verdad? No hubo preguntas en cuanto a ese tema. Yo no lo abordé porque no hubo preguntas. Acordate que después de mis 5 minutos yo tenía que contestar las preguntas que eran dirigidas a mí o que y después tuve un breve cierre, ¿verdad? Entonces yo me quería enfocar al tema de la gobernabilidad, y sobre todo de la gobernabilidad electoral en Nicaragua, porque eso es lo más visible, ahí es donde están las inquietudes, aunque posteriormente otros que estaban en la concurrencia abordaron otros temas de gobernabilidad. Pero quiero decirte que en Washington, primero, no hay absolutamente ninguna hostilidad hacia un canal acá hecho por Rusia o hecho por la China o hecho por los marcianos. No hay ninguna. Sencillamente no creen que se va a hacer el canal, porque ellos saben que se está ampliando el canal de Panamá, que ese canal de Panamá no es un sueño, un castillito en el aire, sino que una realidad que en un año o 18 meses se inaugura
y que va a transformar, revolucionar al comercio mundial marítimo. Sí. Entonces no le paran bola a nuestro canal, no lo ven como una amenaza, pero aunque se fuese a construir, ¿verdad? Ellos no ven eso como un peligro para ellos porque, vuelvo al tema que te mencioné al inicio, Latinoamérica ya dejó de ser lo que era para los norteamericanos antes de que ellos se convirtiesen en una gran potencia y eran una potencia continental. Es el traspatio de los Estados Unidos, pero es de muy baja prioridad. Yo estoy absolutamente convencido que el presidente Obama le ha dicho al Departamento de Estado: no quiero olas en Latinoamérica. Ahorita se acaba de crear una ola con estos niños que se han presentado en Texas y que lo están repartiendo en el suroeste norteamericano, y que abre la llaga del tema de la migración en los Estados Unidos, y eso le ha obligado a Obama a tomar cierta medida, a mandar a Kerry acá, a mandar a Biden acá, a decirle sobre todo a esos 3 países: pongan en orden su casa para que dejen de crear problemas políticos para nosotros en un año electoral en los Estados Unidos. Ese es el tipo de ola que no quiere Obama. Pero él esencialmente ve que es mucho más importante para los Estados Unidos Asia, la relación con Japón, la relación con Corea, la relación sobre todo con la República Popular China, y cada vez más con Vietnam. Por un lado, Europa se impone otra vez por la crisis en Ucrania, que había empezado a perder algo su importancia, y obviamente la preocupación de siempre con el Medio Oriente, donde está el 70% de la reserva de petróleo del mundo. Entonces Latinoamérica está como empatada con África para último lugar en la atención norteamericana, en la pantalla radar. Lo que nosotros tratamos de hacer es abrir una ofensiva. Van a haber otras visitas, porque hay muchos temas pendientes con los norteamericanos en cuanto a cuestiones de acceso al mercado americano, y la idea, por lo menos en este caso, era de tratar de dar una visión, diría yo, un poco más creíble, dando una visión más completa de la realidad nicaragüense. El tema económico, doctor, ahorita que usted dice apertura de mercado, el tema económico en el caso de la carne, es decir, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado para productos de exportación. El tema de la carne, el tema del maní, el tabaco, es decir, cosas que nos pueden afectar a nosotros, que nosotros las vemos como prioridad, es decir, son de importancia para los Estados Unidos. Es decir, fueron temas que se tocaron. Se tocó, y lo que me gustó a mí es que el que lo tocó de una manera muy positiva para nosotros como país es justamente el moderador, Eric Farnsworth, cuyo comentario de cierre fue el siguiente: Nicaragua, nosotros invitamos a Nicaragua a entrar al CAFTA, al DR-CAFTA, como le decimos nosotros, y aceptó la invitación, y durante 10 años hemos estado, los nicaragüenses, sacándole beneficio enorme al CAFTA. Pero ahora ya cumple los 10 años, empiezan a perderse ciertas ventajas que tenía Nicaragua y que no tienen otros países, incluso de Centroamérica. Y por otro lado hay estas otras inquietudes, la mayoría de las cuales no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, es decir, no fueron teledirigidas para de alguna manera castigar a Nicaragua porque tiene un gobierno que critica a los Estados Unidos en la ONU y en otros foros internacionales. El tema del maní, por ejemplo, tomemos eso como un ejemplo. En los Estados Unidos se le da subsidios importantes a los productores, no solo de maíz, a los productores de azúcar, a otros productores. Entonces, este es un año electoral, te lo repito, ¿verdad? No se está eligiendo a un presidente, pero sí se van a elegir a todos los diputados, a la tercera parte de los senadores y a muchísimos gobernadores de estado. Entonces, aprovechan eso los gremios norteamericanos, que están muy bien organizados, para pedir un subsidio, una subvención. Claro. Nosotros producimos el maní en condiciones buenas, es decir, somos productores competitivos de maní. Sí.
Pero los norteamericanos lo que quieren es un poco de ayuda adicional para sus productores. Entonces, por razones puramente políticas internas norteamericanas, ellos aumentaron la subvención a los maniceros de allá. Nada tiene que ver y no toman en cuenta los intereses de Nicaragua ni los otros países que producen maní alrededor del mundo. Para ellos es una cuestión totalmente interna. Claro. Y te quiero decir una cosa, no van a echar para atrás ese subsidio, los norteamericanos, para complacernos a nosotros. Porque ellos están interesados, el gobierno norteamericano está interesado, tanto el Partido Republicano como el Demócrata, con los votantes norteamericanos en estas elecciones y de mucho más importancia las elecciones del 2016. Nicaragua ni siquiera entró en esa ecuación. El tema del puro es diferente. Los norteamericanos no son grandes productores de puro de calidad. Y entonces Nicaragua, yo sí creo que debe y puede proteger a su tajada del mercado norteamericano de fumadores de puro. Tiene buena aceptación el puro nicaragüense, se paga caro, y aquí hay un tema de intento de regulación que no entiendo exactamente quién lo está moviendo, pero allí sí podemos dar la batalla con la esperanza de poder de alguna manera proteger nuestros espacios en ese mercado. El TPL, que es algo que nos ayuda también en la exportación de confección de la maquila, ¿verdad? Sí. Es otra área en donde yo no creo que está cerrado, no se ha dicho la última palabra, a pesar de que el tratado de RCAFTA decía que este sería el último año nuestro de un trato preferencial. Entonces, lo importante para nosotros, creo yo, debería ser distinguir entre lo que se puede cambiar, trabajando solo o unidos con otros países centroamericanos o de la cuenca del Caribe, y después no gastar pólvora en aquellos temas en donde nosotros no vamos a tener incidencia. El tema, por ejemplo, te repito, del maní. La carne es un tema puramente nacional. En los Estados Unidos, el hato ganadero está al mismo nivel del que tenía en el año 1950. Los Estados Unidos en 1950 tenía 150 millones de habitantes. Hoy tiene más de 300 millones. Sin embargo, por sequías prolongadas, en los estados en donde se produce la mayoría del ganado, han tenido que sacrificar al hato. Hoy está a la mitad de lo que estaba, de lo que tenía antes, pues. Y entonces el precio de la carne ha subido muchísimo. Al norteamericano le gusta comer carne, le gusta comer carne en cortes de selectos o en hamburguesa. Entonces ellos necesitan, por razones políticas, bajarle el precio al consumidor norteamericano de carne. Si Brasil le puede facilitar eso, sin perjudicar a los productores norteamericanos, lo van a hacer. Eso no es, te repito de nuevo, a como algunos pretenden decir, una medida para castigar a Nicaragua. Es una medida que responde a situaciones internas de ellos. Doctor, con esto, oyéndolo a usted, yo lo que siento es que se nos abrió un espacio desde este Consejo de las Américas, con la exposición suya, la presencia del general Baltodano, la presencia del presidente del COSEP, es decir, que mostró esa alianza gobierno-empresa privada allá, es decir, que muchos la critican y que ha resultado para muchos en los beneficios macroeconómicos que presenta la economía nicaragüense. Es decir, siento que se abrió un espacio que podemos aprovechar como país en temas económicos y en temas de gobernabilidad, como dice usted, el tema electoral, por ejemplo. Sí. Bueno, quiero decirte que uno de los que asistió fue justamente el ex embajador acá, John Maisto. Sí, estaba Otto Wright, creo, también. ¿Ah? Estaba Otto Wright. Otto Wright, que estaba ahí también. Estaba Brandon Yoder, que es el asesor para asuntos latinoamericanos de mayor influencia en el Senado de los Estados Unidos. Incluso yo estaba en un momento preocupado que por los juegos de la mundial y el hecho de que ya en el verano norteamericano hay mucha gente que suele irse de vacaciones o trabajan de su casa, entre comillas, que íbamos a tener una concurrencia débil, pero en realidad tuvieron al final que meter más asientos al salón donde estábamos, porque habían tal vez unas 120, 110 personas, y
empresarios importantes norteamericanos que a lo mejor están considerando invertir en Nicaragua, y de los políticos y los politólogos norteamericanos, un grupo pequeño, pero de gente que son influyentes en cuanto a la política norteamericana en el Congreso y en el Ejecutivo hacia Nicaragua, que estaban interesados en escuchar lo que está pasando en nuestro pequeño paísito, ¿verdad? En ese sentido fue importante. Hay un último pensamiento que quisiera mencionar, y es que esto no se puede hacer en un solo viaje. Claro. Este tiene que ser un esfuerzo continuo, un esfuerzo que a lo mejor resulta en algunos beneficios para la nación, ¿verdad? Pero lo peor que podríamos hacer es abandonar esa plaza, porque esta plaza sí es importante. Por ejemplo, hablamos mucho, algunos norteamericanos de extrema derecha hablan, por ejemplo, de la alianza entre Nicaragua y Rusia. La última vez que vos y yo estuvimos juntos estábamos hablando de China y Nicaragua, y China y Venezuela. ¿Y te acordás que vino el presidente de la China y no vino a Nicaragua y no fue a Venezuela, pero sí pasó un fin de semana en Palm Springs con Obama, ¿verdad? Claro. Entonces, en este caso, esta mañana anunció un viaje a Latinoamérica el señor Yeltsin, ¿verdad? Va a terminar en Brasil en el Mundial, pero no viene a Nicaragua, ¿te diste cuenta? A pesar de que aquí vienen personalidades, vino el canciller ruso. Es decir, nosotros a veces creemos que somos el ombligo del mundo, que es un concepto pues de los incas, ¿verdad? Que decían que el Cusco era el ombligo del mundo, y no lo somos. Somos un país de 6 millones de habitantes, el segundo país más pobre del continente americano. Nuestra economía es más pequeña incluso que la haitiana, no más pobre, pero más pequeña que la haitiana. Entonces, el creer que el mundo, que nosotros somos el sol de este universo, ¿verdad? Es una equivocación. Nosotros tenemos que hacer todo muy bien para que la gente de repente digan, hombre, allí está ese paísito pequeño, pero es un país en donde a lo mejor nos conviene y nos debería de convenir invertir. Y probablemente, doctor, tomar la iniciativa en muchas cosas. Tenemos que hacer. Como esto, es decir, tenemos que andar y hacer lobby y reunirnos y platicar y foros como este, que yo creo, por eso la impresión que me da es que se abrió un espacio, es decir, habían empresarios norteamericanos, había políticos del peso del ex embajador Maisto, que fue después de eso, él trabajó en la Casa Blanca, sí, como el asesor, sí, para el Consejo de Seguridad Norteamericana, sí, para Latinoamérica, y el último de los, sí, buenos. Sí, le agradezco, doctor, siempre el tiempo se nos hace muy corto para estos temas que me encantan y que usted es un experto en esto. Como siempre, usted sabe que esta es su casa, está invitado a acompañarnos cuando usted quiera. Para mí es un gusto tenerlo como siempre, y para nuestros amigos televidentes igualmente. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares cada fin de semana. Nos vemos el próximo en otro Primer Plano Económico.